Hola amigos del canal, vamos con un vídeo rápido. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a que compartan los vídeos, que es de ayuda para el canal, para que lleguen más suscriptores y más visitas y para que llegue esta información a la gente que lo necesite. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas. Hace poco saqué un videocurso de nutrición, está bastante bien, casi 4 horas de videocurso, con vídeo, imágenes, hablamos de todo, de tierra, de pH. Para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, creo que está bastante bien para que sepa en qué tipos de abono poner, cómo cuidar el suelo, cómo cuidar las raíces, riego, tocamos ahí bastantes cosas. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp quien esté interesado. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un tipo de flor con un brote vegetativo. A este tipo de flor se llaman flores indeterminadas. ¿Vale? Flores indeterminadas. Tenemos las flores determinadas, que son las que no presentan ese brote vegetativo, como estamos viendo aquí, como no estamos viendo aquí, y las que presentan el brote vegetativo, que se llaman flores indeterminadas. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto que estamos viendo aquí? Pues que según la literatura de algunos libros y algunos documentales que yo me he visto, y ahora después voy a dar mi opinión, es mejor tener este tipo de flor con el brote vegetativo. ¿Por qué? Porque se cae menos la fruta, hay menos aborto. No es que haya mayor cuaje, porque no es que haya mayor cuaje, sino que hay menos aborto, hay menos caída de la bolita o sea, hay menos aborto. Porque la planta, aunque cuaje, muchas de esas bolitas se van a caer al suelo en un proceso natural que la planta de aguacate tiene, porque la planta no puede con todo. Por muy bien que nosotros hagamos la cosa y muy bien nutrida que tenemos la planta siempre va a tener un aborto de fruta, aunque sea pequeño, pero va a tener un aborto de fruta porque no puede, el árbol no puede sostener tanta carga de aguacate, ¿no? Si tenemos una buena polinización, primero la polinización, después el cuaje y después ya vendría ese aborto en mayor o menor medida, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es el aporte bueno de nutrición, que es una de las cosas que nosotros sí podemos influir. ¿Que no podemos influir nosotros? Pues en el factor clima, el factor tiempo, que te venga una helada, que aquí no suele haber heladas, pero bueno, que te baje mucho la temperatura, que te llegue una humedad. Ya vimos en el vídeo anterior que tener mucha humedad afecta al cuajen del polen. Si tenemos muchas lluvias, cuando tenemos ya la flor abierta nos puede afectar. Exceso, mucho calor también nos puede afectar. Pero bueno, lo que vamos en este vídeo. Se ha comprobado, dicen los libros, todo esto, que es mejor tener este tipo de flor porque este flor con este brote, como estamos viendo aquí, que se llama flor indeterminada, porque hay menos aborto de la fruta que cuaje en esos pequeños ramilletes, porque no tiene muchos, en estos pequeños ramilletes, esa fruta tiene menor caída, tiene menor aborto. En la flor indeterminada, como estamos viendo ahora en la foto A, después tenemos la B, la flor B, la imagen, que sería una flor determinada. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo he visto en mi experiencia en el cultivo del aguacate. La mayoría de las flores son determinadas. La mayoría. Hay flor indeterminada. Pero la mayoría de las flores... yo he estado trabajando en varias fincas de aguacate. No solo la mía, sino y en diferentes zonas de la isla. La mayoría de las flores son determinadas. Y esto no quiere decir que... o sea, esto es algo que dicen los libros y tal, y que seguramente, que no estoy diciendo que no sea verdad, ¿vale? No estoy diciendo que no sea verdad, pero para aportar mi pequeño granito de arena aquí la poca experiencia que tengo en estos años de trabajo en el aguacate,
no nos llevemos tampoco tanto por el tema de la flor indeterminada o determinada. Sí se puede, sí se ve que es verdad que hay menos abortos, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es manejar el tema del riego de la tierra, y que eso sí influye en nosotros, para que esa planta esté bien nutrida, esté bien podada, esté libre de plagas, esté con un suelo con microorganismos, como estoy tocando últimamente, para que toda esos minerales los pueda absorber la planta, tener plantas sanas, y todo esto te va a hacer que muchas cosas, muchos procesos dentro de la planta, que hasta que el tubo polínico de la flor crezca, si tiene hormonas dentro de la planta, cómo la planta desarrolla esas hormonas, con una buena nutrición, con un buen balance nutricional, con un buen manejo del suelo, con todas estas cosas que nosotros sí influimos dentro de la planta, pero que eso va a hacer que cuaje mejor la flor, que ya sea determinada o indeterminada, va a hacer que la flor cuaje mejor el polen, y nosotros con una planta bien nutrida, vigorosa, con todas estas cosas, con todas esas hormonas, que si giberelinas, que si auxinas, que si todas estas cosas las conseguimos teniendo un buen manejo del suelo y bastante microbiología en el suelo, para que pueda absorber todos esos minerales, con buena materia orgánica, siempre incorporación de la materia orgánica, toda esa materia orgánica, todos esos microorganismos asociados a las raíces, hacen que la planta esté más fuerte, más sana, ¿vale? Entonces, sea ya la flor determinada o indeterminada, con una buena nutrición, que es en lo que nosotros podemos influir. Ya después, si te viene una calima, como tenemos nosotros aquí en Canarias, con la flor, no es bueno, claro que no es bueno tampoco. Mucha humedad, ya son cosas que nosotros no podemos influir, pero en el tema de la nutrición, ahora mismo en la floración es una época que debemos de tener mayor cuidado, incorporar los nutrientes que lleva en floración, buen manejo del riego. No dejemos que la planta ahora mismo esté pasando necesidad de agua, que ahora mismo es época de lluvias, ¿no? Pero depende de la zona de las islas, o hay sitios que no llueve mucho. Tenemos que tener un buen manejo del riego. No dejemos que la planta entre en estrés hídrico en floración. Esto es importante. Hay que tener buenos riegos ahora en floración. Y todas estas cosas va a hacer que tengas la flor determinada o indeterminada, pues va a haber mayor cuaje de polen, y va a haber menos abortos, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo.